Quiero que abra su Biblia en el libro de Colosenses capítulo 1, así como está de pie, verso 15. El libro de Colosenses capítulo 1, verso 15. Y dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que aún no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Por medio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Pueden sentarse, hermanos. Desde hace 2 semanas hemos iniciado como una temática que estamos abordando en el mes de agosto acerca de cómo recuperar la identidad perdida. Hemos estado hablando de eso el domingo, hemos estado hablando de eso el viernes, y es muy importante porque hoy estamos nosotros a nivel mundial, a nivel global. El mundo está siendo confrontado a una pérdida de identidad. Es decir, tenemos millones de seres humanos que ellos mismos no saben ni ellos mismos quiénes son, por qué han nacido, cuál es la razón y el propósito por la cual existen. Hay patrones que están modelando formas de una falsa o de una pretendida identidad que realmente el hombre no tiene y el hombre no debería de tener. Al hablar de hombre estoy hablando de mujer. Ahora, hablar de la identidad es una de las cosas que hoy en día prácticamente el mundo, desde una plataforma humanística, filosófica y leyes que se están aprobando de una forma diaria y continua, tratan de alguna manera de decir: no es importante lo que tú crees que tú eres, sino qué es lo que tú quieres ser. Y esto realmente estamos diciendo que esto es una confrontación a lo que es la verdadera identidad con que Dios nos ha hecho. Estamos hablando acerca de esto y hoy quiero colocar como el tema de la continuidad de esta temática, siempre bajo la consigna de poder recuperar la identidad perdida. Y voy a hablar acerca de una forma muy personal, acerca de lo que ya hemos leído, pero las consecuencias de la falta de identidad, para que realmente podamos escoger nuestra verdadera identidad en Cristo. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de no tener una identidad definida? Cuando nosotros vamos a observar, en primer lugar tenemos que esclarecer y tenemos que saber qué es identidad, porque muchos inclusive no saben lo que es la palabra identidad. De acuerdo al diccionario, la palabra identidad se define como el carácter peculiar o personalidad de cada uno de los individuos. Repito, es el carácter peculiar o personalidad de cada uno de los individuos. Cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios, hemos nacido con propósitos y diseños, ya eso lo hemos hablado el domingo y el viernes, pero en realidad lo que nosotros tenemos que entender que dentro de las características de esa identidad también tiene que ver con nuestro carácter, nuestra forma de ser y también con nuestra personalidad. Evidentemente que cuando se forja en nosotros, al estar lejos de Dios, se va forjando y se va produciendo una falsa identidad. Al haber una falsa identidad es también un falso carácter. Al haber un falso carácter también hay una falsa personalidad. Realmente no es lo como Dios desea que tú seas, sino que como el pecado ha distorsionado la identidad correcta con que Dios ha creado hombre y mujer,
en verdad todo eso tomado bajo una estrategia espiritual del mundo, de las tinieblas, hace que la gente sea realmente controlado por un carácter descontrolado, o que pueda tener una personalidad totalmente contraria a los diseños de Dios. Entonces es importante que las consecuencias realmente de una falta de identidad va a alterar el carácter de la gente y la personalidad de los individuos. Por eso que hay gente que dice: yo siempre he tenido este carácter, y el carácter que yo tengo lo tenía mi papá o mi abuelo o mi tío o alguna persona en la familia, y yo salí muy idéntico a él. Entonces, lo que tienes que entender en esta hora y bajo esta temática que estamos enseñando y que está a tono con la revelación de la palabra de Dios, tienes que entender que al descubrir la importancia de lo que es el plan de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, y Jesucristo, Salvador eterno, quien da una legítima identidad a nuestra vida, tenemos que entender que una de las razones de la conversión y reconocer a Jesús como la fuente de salvación y vida eterna, lo primero que Dios va a hacer, el gran milagro, si nos da una identidad correcta, es que tu carácter, que es un carácter incorrecto, no es lo que Dios desea que es, entonces va a ser tratado por el Espíritu a una mayor revelación de identidad de lo que tú eres ahora en Cristo. Eso te va a dar a ti un carácter correcto según el modelo de Cristo y no según la naturaleza caída. Pero también te va a dar una personalidad no de orgullo, no de vanagloria, no de ostentación, sino aprender a depender cada día de tus días de la presencia de Dios. Entonces, la mayoría de los malestares y problemas humanos que existen hoy en día en nuestra sociedad es que justamente hoy la mayoría de los humanos, vuelvo a repetir, están retrocediendo porque hay una crisis en la identidad. No hay una identidad definida, y hoy en día inclusive hasta tratan de colocar duda en la mente y en el pensamiento de los seres humanos, haciendo que algo que el hombre está batallando, que la mujer está batallando, es por saber realmente quién es el mismo o qué es lo que pretende hacer en la vida. Y justamente pareciera que Satanás toma esa directriz y aumenta la crisis de identidad en la gente. Es más, hoy en día se están elaborando documentos, pasaporte, con una forma en que usted tiene que poner lo que tú eres, y si por alguna razón no sabes lo que tú eres, entonces le pones una X en una parte que dice neutro. Es decir, ni eres una cosa ni eres otra. En muchos lugares del mundo ya el pasaporte está hecho así. No sorprenda que en cualquier momento el pasaporte también tenga eso. Entonces, en muchos lugares del mundo, ¿cuáles son los lugares del mundo? Bueno, hay muchos lugares que podríamos mencionar. Por ejemplo, Suecia es uno de esos países, Holanda es otro país, y hay muchos países de Europa que están ya haciendo la documentación de esa perspectiva. Entonces, eso te dice que la identidad del ser humano está pasando no solo por una crisis y un conflicto, sino por un ataque de las mismas profundidades del infierno. Entonces, quiero hablar que hay dos tipos de identidad: la identidad biológica, la identidad en que el hombre nace, la identidad también psicológica, y todo eso lo que está haciendo es trastornar la conducta de los seres humanos. No solamente trastorna su conducta, su carácter, su personalidad, sus instintos, lo que apetece o lo que desea en la vida. Entonces, justamente esta falta o este trastorno en la conducta que carece una identidad de acuerdo al plan y objetivo de Dios, es que está surgiendo no solamente en los adultos o personas de tercera edad. Esto comienza a fomentarse de los niños, adolescentes y jóvenes, donde cada uno de los niños, jóvenes y adolescentes en esta hora actual, iglesia, son incapaces de alcanzar una verdadera identificación, el saber por qué están en este mundo, por qué han nacido. O sea, hay un ataque a su mente,
hay un ataque a sus personalidades, y a causa de muchas exigencias y presiones que son conflictivas en la sociedad moderna, los niños, los jóvenes, adolescentes y por consiguiente los seres humanos que caminan sin Dios y sin esperanza, todos de una u otra manera están siendo afectados por este ataque que ha sido diagramado desde tiempos antiguos en las profundidades mismas de las tinieblas. La humanidad fue creada para tener una identidad. Dios no creó a Adán, Dios no creó a Eva en el huerto de Edén y les dijo: Dios, arréglense como pueda, yo los he creado, ahora asunto es lo que ustedes quieran hacer. ¿Dijo Dios así? No, Dios le dio un plan, Dios le dio un diseño, Dios le dio un propósito. Es decir, Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Para qué los creó? Para que aprendieran a ser personas que dependieran de Dios. Aprender a depender de Dios es tener una identidad correcta. Pero cuando no hay una identidad de lo que somos en Dios, entonces nos es difícil realmente depender de Dios como el único que puede ayudarnos en cualquier momento de la etapa de nuestra vida. Y entonces esas son consecuencias fatales que se producen a consecuencia de una falta de identidad. Entonces realmente muchas personas están siendo presionadas por la exigencia, porque prefieren escuchar más las voces de afuera que escuchar lo que Dios dice por su palabra. Es mucho más fácil oír y caminar en la tendencia de las multitudes que estar determinado a decir qué es lo que Dios dice acerca de mí o qué es lo que Dios quiere acerca de mí. O sea, la humanidad entera, diga conmigo, la humanidad entera fue creado con una identidad. Y la falta de identidad genera, ¿qué genera? ¿Qué usted cree que genera la falta de identidad? Es muy fácil, es muy palpable. Lo que genera la falta de identidad es confusión. El mundo está confundido. La juventud está confundida que no conoce al Señor. Los niños están confundidos, adolescentes están confundidos, los papás y las mamás están confundidas, los padres están confundidos, las familias están confundidas, y hay una parte selectiva de la iglesia que también está confundida. Por ejemplo, podría, y no es el caso, yo no voy a hablar en esta mañana acerca de lo que se llama la falta de identidad en la iglesia, pero sí lo voy a predicar. Pero la iglesia ha perdido su identidad en la adoración, ha perdido su identidad en la alabanza, ha perdido su identidad en la oración, ha perdido su identidad en la manera de vivir la vida en santidad y pureza, ha perdido su identidad en cuanto a la manera de alcanzar y evangelizar a la gente para el Señor Jesucristo, ha perdido su identidad de propósito. O sea, realmente eso que sucede en nuestro mundo, en nuestra sociedad moderna, tecnológica, cibernética, como quiera llamarle, de alguna manera está afectando aún la propia iglesia. Por eso que necesitamos hablar de este tema, porque queremos entender que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nuestra identidad en Cristo no puede ser alterada por conceptos equivocados, erróneos de un mundo exterior que nos rodea. Entonces, por lo general distinguimos dos extendidas, diríamos, categorías de identidad. Y por un lado está la identidad humana, la identidad humanística, es decir, la falsa identidad que Satanás te quiere hacer vivir. ¿Me están siguiendo? Pero también hay una identidad correcta que ya llamaríamos la identidad espiritual. La identidad espiritual. Permítame explicarle cómo funciona la identidad psicológica, humanística, filosófica, como el mundo y Satanás quiere hacer ver esto, a fin de que los seres humanos tengan una identidad errónea, equivocada, que es, inclusive algunos dicen, vivir este tipo de falsa identidad me va a mí a dar la seguridad de supervivencia en un mundo y el bienestar. Es necesario entonces llegar a ciertas instituciones tales como la familia y la comunidad, si están a tono y de acuerdo con lo que dice la Biblia. La falsa identidad, consecuencia de falta de identidad, que es lo que está provocando diríamos un tsunami o una forma volcánica en plena erupción que está tratando de menoscabar y destruir el concepto familia, hogar, matrimonio, papá, mamá, hijos, hijas.
Entonces pareciera que a nadie les interesa cómo el mundo vive, y es verdad, a nosotros nos interesa, pero sí tenemos que demarcar que entre Dios, la identidad correcta que Dios nos da, y la falsa identidad que Satanás quiere que la gente tenga, hay un abismo de separación. Porque mientras una falsa identidad te lleva a ser esclavo de un mal carácter, de una forma distorsionada de tu personalidad, de condiciones que van a originar un atropello y frustraciones en tu propia vida, Dios quiere llevarnos e indicarnos que hay una identidad en la que el Señor quiere que nosotros vivamos, para que seamos fuertes mientras otros son débiles, para que seamos conscientes, aleluya, que cuando aprendemos a tener la identidad correcta por la que el Señor nos salvó, nos perdonó y nos redimió, somos vencedores sin importar la consecuencia que rodea este mundo. Entonces, pertenecer, por ejemplo, vamos a suponer, eso una de las cosas que más está consecuencia de identidad afectada. Una de las cosas más terribles, por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué significa pertenecer a una familia? ¿Alguno me puede contestar esa pregunta? ¿Qué significa pertenecer a una familia? ¿Cómo tú sabes que perteneces a una familia? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te da a ti la identidad de que perteneces a una familia? Que tú perteneces a una familia diferente a la familia que yo pertenezco. Es decir, estamos hablando ahora de la parte biológica y humanística, o decir, estamos hablando de una parte práctica, en la parte física, en la parte biológica. ¿Qué es lo que te da a ti la capacidad para entender que perteneces a una familia determinada? Por ejemplo, tenemos un apellido Sical. Cada vez que se nombra Sical, entonces ya se sabe y se pregunta, ¿eres tú familia del otro Sical? ¿Te han preguntado? Sí, ¿no? Fernández. Fernández es un apellido muy común. ¿Eres tú familiar de un Fernández que yo conozco en determinado país o lugar o región o ciudad? ¿Le pasa a usted así? En cuanto al apellido mío, no le pregunta mucho porque es medio raro. Y ese apellido solamente lo va a encontrar en el norte de España, en Asturias, donde nacimos, o en el País Vasco. Así que recuerde eso. Pero es decir, lo que primero da la identidad de una familia es el apellido. El apellido. El apellido da una identidad de saber que esa familia Montenegro, cuando decimos Montenegro ya sabemos quién es la familia. Mendoza, lo que sea. Pero bueno, entonces cada cual tiene un nombre por el cual se identifica con una familia particular. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo eso? Quiero que entiendan esto. Entonces, nuestro nombre es una identificación personal y el apellido nos identifica en una escala más amplia. Es decir, habremos 20,000 millones, habrán de María, de José, de Luis, de Jorge, millones. Pero el apellido es lo que marca la diferencia. José tal, ya sabe que no es el José de la familia tal, porque tiene apellido completamente diferente. Entonces el nombre es una identificación personal y el apellido nos identifica en una escala más amplia, que no solamente somos nosotros, sino que hay un montón de gente que compone la línea genealógica de esa familia de la cual nosotros procedemos, o de la cual nosotros procedemos. Entonces, la falta de tal identificación en esta hora puede tener graves consecuencias. Por eso estamos hablando de esto. Tal como observamos en la vida, por ejemplo, cuando los niños son huérfanos, quizás hay una consecuencia más fuerte que los golpea. O hijos adoptivos, o gente que no conoce a sus propios padres, nunca conocieron a sus padres, o que perdieron su identidad familiar, pueden sufrir diferentes maneras de alteración de identidad en su carácter, en su personalidad y en su forma de ser. El saber un niño, no saber quién es su papá, su mamá, eso crea un conflicto. Entonces, ¿por qué? Porque es algo realmente que el mundo, la gente está luchando hoy en día. Entonces, hoy tenemos un sinnúmero de millones y millones de familias que están al borde de un precipicio de desaparecer por la mentalidad incorrecta, falsa, de una aparente identidad que no es la identidad correcta de Dios. Las personas, muchas familias
crearon comunidades y pertenecen a un grupo. Usted va a cierta región, por ejemplo, no sé si pasa en Guatemala, en Colombia, usted va a cierta región y parece que todo el clan de ese apellido está viviendo en esa región. ¿Pasa eso en Guatemala? ¿Pasa eso en Colombia? ¿Sí o no? O en cualquier otro lugar, en Ecuador, o en cualquier otro lugar. Entonces tú vas allá y cuando nombras el apellido, toda la gente está viviendo en esa comunidad. Ese es como un clan que se ha organizado y viven ahí en comunidades para desarrollar un mayor sentido de identidad. Por ejemplo, hay pueblos que mantienen la línea de su raza lo más puro porque no tratan de tener o de casarse con gente que sea de otra raza. Hoy en día pasa eso. Entonces la identidad se expande y paso a paso los tipos de identidad, como la racial, la nacional, la cultural, hay muchos tipos de identidad. Es una lista enorme. Tú te pareces porque tienes mi identidad cultural, mi identidad de nación, mi identidad de la comunidad donde yo me crié. Siempre hay esa conversación, pero lo que estamos hablando es que todo eso es una forma equivocada, que no es el verdadero concepto que la Biblia nos revela. La falta de cualquiera de esta capacidad de no entender nuestra verdadera identidad podría producir perjuicios, rechazos. Hay gente que tiene prejuicio en la vida porque ellos mismos no saben cuál es el diseño de Dios para ellos. Están drásticamente confundidos. Es decir, en eso Satanás aprovecha. Si Satanás logra colocar y producir una falsa identidad dentro de ti, te vas a hallar confundido y evidentemente vas a sentir los efectos de prejuicios, de baja autoestima, de rechazo, de complejidad y de muchas otras características que Satanás opera para oprimir a los seres humanos, afectando no solamente tus emociones, no solamente tus sentimientos, sino afectando, si es posible, aún hasta tu propia salud físicamente y el bienestar, para que tú puedas compartir una vida, aleluya, correcta con los que te rodean y te aman. Entonces es bastante asombroso el poder discernir y entender que la humanidad está dispuesta a luchar y a morir por una de estas identidades, porque sabe conscientemente e inconscientemente que esas son las identidades con las cuales fueron realmente formadas, programadas y modeladas en la vida. Pero todas esas falsas identidades lo que va a hacer es que el ser humano va a ser distorsionado y el propósito de Dios nunca va a llegar al fin y al propósito que es lo que Dios desea hacer. Cuando tú te aferras a una falsa identidad que Satanás ha forjado en ti, a través de años, a través de una vida degradada o de una vida lejos de Dios, al fin y al cabo la consecuencia será frustración, será derrota, será debilidad. Hay muchas consecuencias que produce una falsa identidad, pero cuando tú entiendes lo que es la identidad con la que Dios quiere, aleluya, desarrollar tu carácter, tu forma, tu vida en Cristo, vas a entender que no tiene nada que ver la falsa identidad que tus generaciones genealógicamente te han dado con la identidad que Cristo, a través de su muerte y resurrección, es poderoso para darte, para que en lugar de respirar muerte respires vida, y en lugar de ser vencido puedas ser vencedor. O sea, si nosotros nos fijamos en muchas sociedades, en muchas comunidades humanas, vamos a observar el ataque de Satanás concentrado contra la familia en esta sociedad actual, al igual que la inexistencia quizás de lo que conduce a la destrucción y a la agonía del propio individuo. Entonces, el hecho, por ejemplo, cuando se produce, un ejemplo dado, pongo en tantos ejemplos, cuando se produce un hecho de una fricción dentro del matrimonio, cuando se produce lamentablemente un divorcio, cuando se produce una separación, por regla general siempre esto es una temática que se da por regular. Dice, ¿por qué se produjo esta separación? ¿Por qué se produjo este conflicto? ¿Por qué llegó a la escala de un divorcio? Porque había incompatibilidad de caracteres. ¿Lo escuchó usted alguna vez? Había incompatibilidad. Es ahora una terminología. Antes decía no, porque volaban mucho los platos en la casa. Voladores no identificados. Hoy no, hoy para ser más identificado o más, tú sabes, más fino, incompatibilidad de caracteres. Nunca se entendieron.
Y la gente usa eso como una excusa para afirmar lo que ellos están creyendo. Entonces, todo eso nos da a entender que justamente hay conflictos en la familia, se levantan batallas en los hijos, se levantan batallas en los matrimonios, se levanta batalla en las comunidades, hay guerras nacionales e internacionales que son todo el resultado de crisis de identidad. O sea, la humanidad está comprendiendo de una forma equivocada, no comprendiendo sino descomprendiendo de una forma equivocada que el orden para mantener la libertad es luchar por su identidad, y que la falta de identidad puede conducir a la limitación de la esclavitud. Un esclavo, dígame usted sinceramente, ¿un esclavo tiene identidad? Dígame algo. ¿Un esclavo tiene identidad? Bueno, hermanos, que ahora no hay esclavos. ¿Quién le dijo a usted que no hay esclavos? Hoy en día tenemos esclavos sexuales, esclavos bajo el efecto de drogas, esclavos bajo efecto de vicio, esclavos abundan. No porque no haya un barco que transporte de un continente a otro, digamos, ya se terminó la temporada, ya se terminó el tiempo de la esclavitud. No, hoy existe, le voy a decir una cosa, hoy existen más esclavos que tiempo quizás de cientos de años atrás. Mucha gente está siendo esclava. Esclavos significa que no tienen identidad. Cuando no se tiene identidad, entonces Satanás logra producir alteraciones y consecuentemente llevar a ese hombre o mujer, sin importar la edad, a un terreno de esclavitud. Por eso es importante discernir, iglesia, joven, adulto, papá o mamá. Es importante saber cuál es nuestra identidad que tenemos en Cristo, porque eso nos va a definir que Satanás no nos puede hacer esclavos. Él no ataca a nadie que sabe la identidad que tiene en Cristo. Si usted quiere aplaudir, aplaudir de verdad. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos que fueron perseguidos, y no solamente los judíos, porque alguna vez hablamos que los judíos fueron perseguidos. En la Segunda Guerra Mundial fueron perseguidos los judíos, fueron perseguidos los cristianos y fueron perseguidos los gitanos. Tres tipos diferentes. Todos ellos fueron perseguidos. Lo que pasa que el efecto más desesperanzador y más terrible fue con el pueblo judío. Ahora miren, los presos, o mejor dicho, cuando caían en las manos del sistema, los presos judíos recibían, ¿qué recibían los presos judíos? ¿Qué recibían? ¿Qué recibían? Recibían, bueno, no solamente la marca porque era la consigna, sino que recibían un número de identificación personal. Preso número 7500, preso 800.035, preso. Así se marcaba la gente por una identificación de números. Ellos eran despojados de su nombre, de su identidad y de lo que ellos creían. Diga conmigo, justamente, diga conmigo, eran despojados de su nombre, de su identidad y de lo que ellos creían. Entonces cuando se veía y se marcaba, no podrías todo, es que fue tal persona fue, no, dime el número, y vas a decir, y vas a ver el número con que fueron apresados y con que fueron realmente llevados. Había un número, un aspecto destacado de nuestra época, iglesia, en la crisis de identidad, la cual definimos como una confusión mental, psicológica, humanística. Es trastorno que se plantea especialmente en la gente en general, adolescentes, niños, jóvenes y maduros. Es que no ha logrado la gente tener una verdadera identificación debido a conflictos, exigencias y presiones. Cuando tú vas a hacer un trámite, te preguntan el nombre, el apellido. Pregunto, ¿es solo lo que te preguntan? ¿Nombre y apellido?
¿Es importante? Yo como decía realmente gente del ayer, gente de otros tiempos, dice, antes no teníamos ni que firmar un contrato con la gente. Cuando dos hombres de campo o dos gente agricultores hacían un convenio, se daban la mano, y el hecho de hacer la mano ya estaba eso hecho. No había, los que son un poquito más de edad pueden decir amén, o por lo menos decir no sabía. Pero con la mano, a extender la mano, acuerdo, ok, está de acuerdo, entonces ya esa palabra queda respetada. Hoy no. Hoy tienes que firmar 50 firmas, tener 25 testigos y tener una buena cuenta para que tú puedas, si es acaso, conseguir algo. Y con todo y eso, peligras. Entonces quiero decir esto, iglesia. Lo que quiero decir claramente, que lo que estoy diciendo, se pierde identidad, se pierde nombre, y ¿qué más dije? Y se pierde, ¿qué cosa más? Se pierde en lo que crees. Entonces un aspecto destacado de nuestra época es la crisis de identidad, confusión, trastorno que se plantea especialmente en toda la gente debido a los conflictos y exigencias y presiones. Entonces tú das tu nombre, pero lo segundo que te van a preguntar, tu número de seguridad. Cuando tú quieres hacer algo, no te preguntan por tu nombre. ¿Cuál es? Aplique y marque su número de seguridad social, ¿sí o no? Los últimos 4 números. Algunas empresas dicen todos los números. Tú tienes que grabarte en la mente que ya no eres Juan Pérez, eres 567 55 746 o 3. Ese no es el número de nadie, ni el mío tampoco, así que no lo noten. Entonces, para ver esto tenemos que entender la forma práctica, cómo la gente vive hoy. Entonces, cuando vas a hacer algo, no te preguntan por el nombre y el apellido, sino te preguntan por el nombre que tú estás identificado. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir algo, y eso la pastora lo habló, y eso se escribió en el libro Descubriendo Escondido, Belial escondido en la coronación. Eso está escrito ahí en ese libro, por si alguno todavía no se acuerda o nunca lo leyó. Eso está escrito ahí. Pero Satanás, cuando te ve a ti, no te ve como un ser humano. Escuche esto. Satanás no te ve como un ser humano, como una mujer o un hombre creado por Dios. Te ve como un número, porque para él tú ni yo somos importantes. Gracias a Dios que no somos importantes. Pero cuando uno realmente entiende estos principios, uno sabe realmente lo que el Señor ha hecho con uno. Pero para el enemigo no es, para el enemigo lo único que todo el ser humano es un número. Por eso que en el tiempo apocalíptico, profético, Apocalipsis 13, él va a sellar a la gente con un número. Dice, pastor, pero ahí está equivocado. La Biblia me dice a mí que va a sellar a la gente con 3 números, 666. Es decir, que todos tendrán la misma marca. No tendremos, todos tendrán los que ya saben, todos tendrán la misma marca. ¿Quién le dio a usted esto? No eso, y no voy a entrar ahora en tema profético, pero es bueno que usted lo sepa. Cuando usted va a ceder, cuando usted va a entender, por ejemplo, el microchip que se está utilizando ahora, implantándose de una forma voluntaria en muchas personas, está dividido, tiene 18 números, está dividido en grupos de 6 números, 6 números y 6 números, pero cada individuo tiene un número personal. Lo que pasa es que el número 6, la gente no sabe, es un código de acceso a la información mundial y al acceso de toda información bancaria y cualquier otro tipo. Ese es un código perfecto que ellos encontraron. Y no voy a hablar de escatología, sigo en el mensaje. Pero estoy diciendo que para el enemigo a la gente es un número. Entonces, como es un número, es una falsa identidad que la gente tiene. Y lamentablemente, en muchas congregaciones, escuche, perdone que yo diga esto, pero lo tengo que decir, en muchas congregaciones, sin dar nombre ni lugar ni nada por el estilo, en muchas congregaciones la gente es un número. Hay un sobre ahí, ofrenda y diezmo, y tú no tienes que buscar el nombre, tienes que buscar el número. 13.540, 2.705. Hasta en eso
estamos viendo que Satanás ha permeado la influencia nociva de una falsa identidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, iglesia, es que hoy en día se está haciendo muchas cosas para mantener una falsa identidad. Esto es una lucha, esto es una batalla, esto es una guerra espiritual, llame como quieres llamarle, de que mucha gente está perdiendo su identidad personal y se han desorientado en saber lo que realmente no están seguros quiénes son. Entonces, cuando la gente viene a la iglesia, lo que tenemos es que afianzarlos en la palabra, afirmarlos en la palabra, tratar de que se edifiquen en la roca inconmovible que es Cristo, para que cuando la gente venga y se convierta, el concepto de una falsa, equivocada identidad sea cambiada por la identidad correcta que el Padre, por medio de Jesucristo, da a los perdonados y lavados por la sangre del Cordero. Aleluya y gloria al Señor. Y tú puedes acercarte al Señor con una identidad, pero el Señor te da una identidad correcta, que es la verdadera. Entonces necesitamos entender este principio, porque si no entendemos este principio, intentaremos de guardar en nuestra vida una falsa identidad donde Satanás va a jugar con todo con nuestra mente, nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Guardar una correcta identidad nos va a evitar que seamos dilatados, vencidos, derrotados, y que podamos caer derrotados en la condición de una confrontación. Muchas personas, miren, cómo muchas personas tienen una falsa identidad. ¿Por qué muchas personas pueden ser libres? Mucha gente se aferra demasiado. Se aferra demasiado de una forma especial a lo que fue el pasado. Se aferran a los viejos muebles. Por eso que hay gente que no quiere tirar un mueble viejo, porque cada vez que ve ese mueble, ay, me hace acordar. Hay gente que está guardando cosas de 100 años, 120 años atrás, 200 años. Y uno dice, no, lo guardo por si acaso. ¿Por si acaso qué? Lo guardo por si acaso. ¿Sabe? Le voy a dar una mala noticia. Cada vez hay menos gente que compra cosas antiguas. En España eso se usaba mucho. Tú ibas a un lugar y conseguías, qué sé yo, hasta un mueble de Napoleón. O en Francia. Tú sabes, antigüedades que están en los museos. Entonces, el problema está cuando la gente se aferra desmedidamente, se está aferrando a lo que parece que su identidad está conectada con eso que hay en su casa, o tiene en su pensamiento, o tiene en su vida. Entonces prácticamente algunos se aferran quizás a cosas del recuerdo, otros quizás a álbumes de fotos. No está malo, por favor, no se equivoque, no está malo guardar álbumes de recuerdo, claro que no. Pero que sí está malo es que cada vez que tú veas esa foto te pongas a llorar como algo que no tiene consolación. Ay, mi viejo amigo. Debido a ese viejo amigo te ha desencaminado por la vida, pero todavía sigue diciendo mi viejo amigo. Es una forma equivocada, es una forma errónea, es una forma contraria. Quiero decirle esto. Por ejemplo, en la Rusia, cuando se colocó el sistema de Rusia, Stalin lo primero que hizo fue que le quitó a toda la gente todo lo que tenía recuerdo del pasado. Lo despojó de todo lo que tenía. Los despojó aún mismo del sentido de identidad. Los despojó aún mismo de todo lo que realmente aún tenían en su cuerpo. Aún de sus vestiduras los despojó de todo y los dejaba desnudos. Lo mismo pasó con la Segunda Guerra Mundial. Cada vez que apresaban a los judíos, entonces le robaban todo, hasta le sacaban el oro de las muelas y de los dientes. ¿Sabía usted eso? Le sacaban la ropa, iban desnudos, le daban otra ropa de una falsa identidad. Le robaban todo y quedaban desnudos. Cuando la gente tiene una falsa identidad, Satanás le roba todo, aún el principio de honestidad, integridad, pureza y santidad. Le roba todo. Hasta el día de hoy.
Ese es un método de desnudar a una persona de sus pertenencias personales. Están siendo muchas veces, por ejemplo, cuando una persona es llevado a la cárcel. Yo tengo que decir porque son cosas prácticas para que entendamos la aplicación espiritual. Tengo que enseñar esto para que nosotros podamos ver cómo trabaja la falsedad. Pero cuando una persona de una manera u otra lamentablemente es apresada y llevada a la cárcel, ¿qué le pasa a ese preso? Todo lo que tenga en el bolsillo, póngalo acá arriba. Documento acá arriba, dinero acá arriba. Y es más, le sacan hasta toda la ropa que tenía y le dan una ropa que cualquiera que lo ve sabe que esa persona está en la cárcel. Dígame por lo menos amén, sí o no. Entonces los deja desprotegidos, están totalmente desnudos, no tienen identidad, una identidad visible, nada a la cual poder aferrarse. Y esto hasta el día de hoy es practicado y es utilizado. Entonces este método convierte a los prisioneros en un don nadie, en una persona que no tiene identidad de nada ni de nadie, desesperanza, lleno de desesperanza, llenos de condiciones terribles, sin ninguna identidad, esclavos por una forma humanizada y que a la vez también es diabólica. Esto fue y sigue siendo la manera como Satanás ha logrado, aleluya, las consecuencias y abatir a la gente una falsa identidad. Despojar a una persona de su identidad es la vía más eficaz para poderla controlar, manipular e intimidar. Yo no sé si le estoy predicando a alguien, pero gloria a Dios por los amenes. Ahora, ¿hacia dónde nos conduce? Y yo esto lo voy a seguir predicando. ¿Hasta dónde nos conduce todos estos términos dentro de los parámetros de la palabra de Dios? Ahora dejemos por un lado, ya he explicado demasiado acerca de lo que es una identidad humana, de una identidad biológica, una identidad del mundo, de una perspectiva. Ahora, ¿hacia dónde Dios nos conduce en su palabra? Entonces recuérdate, vienes despojado, vienes siendo prisionero, no tienes identidad correcta, vienes en desorden, vienes atado, vienes esclavo, no tienes nada. Los seres humanos, iglesia, hacen todo lo posible por mantener una identidad humana y no les sirve para nada. Pero no se dan cuenta que sus problemas fundamentales se relaciona en una falta de identidad espiritual. ¿Quién nos puede dar una verdadera, genuina identidad espiritual? Los conflictos humanos hacen que el ser humano sea esclavo. La falta de identidad espiritual les roba las bendiciones. No solo es que la gente son seres sociales, aleluya, que están siendo afectados, sino que también debemos de entender que todos y cada uno de nosotros somos personas espirituales. Es decir, cuando estoy hablando de espiritual no estoy diciendo lo carnal y lo espiritual, no. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu, ¿sí o no? Tenemos cuerpo, diga conmigo, tengo cuerpo, tengo un alma y tengo un espíritu. Por lo tanto, soy parte física y también soy parte espiritual. El cuerpo es donde el alma, el espíritu está habitando. Este es prácticamente el cascarón, es la forma visible en que tú me estás viendo, pero tú no puedes ver mi alma, tú no puedes ver mi espíritu. Entonces, mientras intentamos cambiar a la gente desde afuera, nada se va a lograr. Mientras intentamos de tratar de resolver los problemas diciendo tú eres el número tal, nada vamos a resolver. Mientras tratemos de ayudar a la gente en la parte exterior de su parte de su cuerpo físicamente, nada podremos hacer. Aunque te hagas las cirugías que te hagas y te cambie los colores de los ojos, no importa cuál buen cirujano haya intervenido, el problema tuyo sigue siendo espiritual. Aunque te veas diferente por fuera, el problema espiritual lo sigues teniendo por dentro. Qué bonita te ves, qué hermoso te ves. Parece que te quitaron 30 años de encima, 20, 25. ¡Wow! Pero el hombre y la mujer siguen tan esclavos o peor que antes. Esto no se resuelve con eso. Hace poco yo leía que
agarraron a un joven robando algo, lo agarraron en el propio delito y lo llevaron preso, y entonces le tenían que tomar sus huellas dactilares. ¿Y sabe lo que él comenzó a hacer? Comenzó a comerse. Se comió los dedos, es decir, la piel la arrancó para cuando le hicieran la huella dactilar, no tenía huella dactilar. Así, en vivo, como comer carne sin cocinar. Se arrancó todas las huellas. Cuando le hicieron las huellas, no tenía huellas. Entonces, en cierta manera, lo que nosotros estamos diciendo, que el problema, la raíz, los conflictos humanos y la falta de una identidad espiritual. Satanás te roba, te esclaviza, te hace prisionero, los demonios te oprimen, la presión viene sobre ti. Hay muchas cosas que el ser humano es continuamente asediado, y no importa cuánto tú puedas cambiar por fuera, el problema seguirá. Pero cuando tú vienes a Jesús, diga, cuando he venido a Jesús. De hecho, nuestro estado espiritual como que rige todas nuestras condiciones. Fuimos creados por Dios. Y yo alabo al Señor en este mediodía. Alabo al Señor por esta grandeza. Yo fui creado. Y cuando nací, Dios no me puso un número. Porque no soy un número para Él. Soy un ser humano, diseñado de la mejor manera, producto de la mejor y gloriosa perfección con que gente pueda ser creada por Dios mismo. ¿Acaso David no dijo: fui entretejido en el vientre de mi madre, y mi embrión vieron tu rostro? Cuando en lo secreto, la intimidad, tú me formabas y me dabas vida y me modelabas. Yo alabo al Señor porque jamás Dios nos ve como un número. Dios nos ve como un hombre, Dios te ve como una mujer que Él mismo formó y creó, que te dio vida cuando otros podían haber muerto. Que aunque tu papá y tu mamá quiso en algún momento decir: no quiero tener a este hijo o esta hija, sin embargo naciste. Millones de seres humanos no logran alcanzar esa dicha de haber nacido. Pero tú tuviste la dicha no solo de haber nacido, sino de estar aquí en esta mañana para decir: Dios es maravilloso. Yo, pudiendo ser uno más del montón, soy diferente. Entonces, lo que tenemos que estar consciente, que fuimos creados como individuos, como seres humanos. Dios conscientemente creó a Adán y a Eva, ¿sí o no? Digamos amén a esto. Fueron creados ¿con qué? Con una identidad. Fijémonos que cuando la Biblia habla acerca de cuando Jesús nació en Belén, la Biblia menciona en el libro de Lucas capítulo 3 y nos da la genealogía completa de donde Jesús, o la genealogía de donde Jesús desciende. Y fulano engendró a tal y fulano, y nos da la genealogía. Creo que fueron, ¿cuántas? 40, 14. De eso habló Esteban, de eso habló la pastora. ¿Cuántas? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuántas genealogías pasaron? O la línea genealógica, ¿cuántas, mejor dicho, generaciones pasaron? Casi fueron 14 generaciones. ¿Por qué? Multiplicado por 3. Y entonces cuando dice Jesús nació, Él no nació como un número, Él nació con un propósito. Dice: yo el Padre lo había enviado, pero Él venía de una descendencia que Satanás quiso destruir en todo momento. Él quiso destruir la línea genealógica por la cual nacería el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Es decir, es tan importante para Dios, es tan importante para Dios el saber y entender, aleluya, que Dios te creó con un diseño personal.
aún mismo el Señor desarrolla este pensamiento, el Padre Eterno, y da la manera como Jesús nació. ¿De dónde viene? ¿De dónde procedió? O sea, ¿de dónde realmente se originó? Hijo de Adán, porque todo desciende humanamente, humanamente sí, pero era el unigénito del Padre, el Hijo de Dios. ¿Qué se dice de nosotros? La identidad que tú y yo tenemos provenía de un Adán, del Adán que Dios había creado, provenía realmente de Dios, pero Adán fue alterado y fue completamente distorsionado en su correcta identidad, fue engañado, perdió la identidad. A través de él toda la raza humana fue forzada a un estado de confusión y una agitación constante para perder la identidad con que Dios había originalmente creado al hombre y la mujer en Edén. Satanás aparentemente había logrado su propósito. En el jardín del Edén, lo primero, como decía, predicaba el viernes, lo primero que robó el diablo fue la identidad de un hombre y una mujer. Y por eso leemos acerca de Adán y Eva, encontrándose, dice a sí mismo, que se miraron y se encontraron ¿cómo? ¿Se acuerdan por qué dije lo que dije hace un momento? Cuando él perdió su identidad, perdió todo. Perdió todo. ¿Por qué no se había dado cuenta antes de que estaba desnudo? Es como si fuera una ironía. ¿No se dio cuenta anteriormente? Lo que pasa es que él estaba vestido con una vestidura, igual como el Señor también, la Biblia dice que vistió a los ángeles. Y dice la Biblia en Santiago que los ángeles que no guardaron su estado original perdieron su vestidura original. Esto es tremendo. ¿Qué perdieron? Su vestidura original. Dios no los creó desnudos, Dios los creó, los invistió. Y dice que perdieron su vestidura original. ¿Qué es lo que perdieron al perder su vestidura original? Perdieron su identidad. Ya no eran los mensajeros de Dios, ya eran los vigilantes que Dios había creado para una misión y un propósito. Ya no era asignado por el gobierno divino. Ahora, por haber oído a Satanás y su rebelión terrible, fueron despojados de su vestidura y perdieron su identidad. Y en lugar de ser ángeles del Dios Todopoderoso, pasaron a ser servidores de Satanás, príncipe de las tinieblas, donde tendrán un futuro final que el mismo futuro final de Satanás. Entonces, cuando pierde la identidad, lo primero que miraron: estamos desnudos. Voy a hacer un alto aquí, porque ahora viene lo bueno del mensaje. Y como viene lo bueno del mensaje, eso lo voy a tener que seguir predicando el próximo domingo. Porque si entro en eso, entonces nos va a llevar por lo menos una hora más. Pero yo quiero decirle esto. ¿Cómo resuelve Dios el Padre el problema de la desnudez del hombre y la mujer que han perdido sus vestiduras originales? ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo lo resuelve? Vamos, dígame, ¿cómo lo resuelve? Vamos, ¿cómo lo resuelve? ¿Cómo es que le da una promesa y una figura tipológica profética de lo que dice en el libro de Génesis capítulo 3? ¿Cómo es que Dios establece un principio profético que se iba a desarrollar no solo para Adán y Eva, sino para todos los mortales que habían sido destituidos de la grandeza y la gloria de Dios y habían perdido la identidad correcta que el Padre Eterno había formado y forjado al ser humano? ¿Cómo resolvió ese problema? Hermano, ¿cómo resolvió? Así mismo. Dios tiene, y sabe una cosa, ellos intentaron vestirse de su manera, unas higueras, hojas de higuera. Y Dios diciéndole: no es como tú quieres vestirte, es como yo quiero vestirte. Porque aunque tú trates de cubrirte y trates de aparentar, seguirás estando desnudo ante mi presencia. Lo único que yo te veo vestido es cuando tú uses el modelo que yo voy a establecer. Se ve que eso no fue suficiente. Por eso que se escondieron detrás del árbol. Y el Señor le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Aunque aparentemente se ven cubiertos de unas hojas. Algunos dicen higuera, no dice exactamente, pero unas hojas. Y entonces Dios lo confronta
Y cuando Dios lo confronta y lo ve que estaba desnudo, Dios hizo un sacrificio. El primer sacrificio lo hizo Dios para cubrir al hombre. Yo no sé si estás teniendo la revelación que Dios quiere llevarnos. El primer sacrificio Dios lo hizo. ¿Y con qué vistió al hombre y la mujer? ¿Con qué lo vistió? Con las pieles del cordero. Los cubrió, los vistió. Habían fallado. Estaban a punto de ser echados del huerto. Pero como diciendo: Dios, si por lo menos no te cubro, Satanás tomará más señorío sobre ti, te hará más terrible hazaña sobre tu vida. El hombre, a través de la historia de la humanidad, ha intentado de cubrirse de una forma equivocada, a través de sus religiones, a través de sus ritos, a través de sus prácticas satánicas, a través de su idolatría, a través de su paganismo, a través de conceptos de aquí y de allá, erróneos y erróneos y erróneos. Y el hombre sigue tan desnudo como cuando Adán y Eva habían pecado e intentaron cubrirse con simplemente unas hojas. Pero lo que Dios el Padre hizo en el Edén era figura profética de lo que Él haría en el futuro. Solo Dios pudo cubrir al primer hombre y la mujer, y de ahí en adelante la única manera de poder conversar o allegarse con Dios era el derramamiento de sangre, que no le quitaba el pecado, los cubría en cierta manera para poder, en que sea una vez al año, conversar con Dios. Pero yo alabo al Señor y glorifico al que está sentado a la diestra del Padre. Es tan interesante la identidad espiritual, tan interesante, que yo quisiera dedicar el tiempo suficiente. Por eso que no voy a tocar este tema. Quiero cerrar por aquí ya en este momento. Pero es tan interesante este tema que lo voy a seguir predicando el próximo domingo sobre esto. Pero como diciendo, Dios mismo: yo solamente podré proveer el cordero que es capaz de quitar no solo el pecado de todo el mundo, sino darte una vestidura nueva, y que ya deje de estar desnudo y te cubras con la vestidura que el Padre forjó en el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si está entendiendo. Cuando recibimos a Jesús, Jesús pone en nosotros un vestido que se llama el vestido de gracia. El vestido de gracia, donde todo y cada uno de nuestros pecados fueron pasados por el sacrificio y la sangre derramada. La vestidura de gracia que nos hace acepto para con el Padre. Que el diablo no puede hacer lo que antes hacía, porque te ve vestido con vestidura de gracia. Si por algún momento fueras capaz de apartarte y alejarte del Señor y quitarte ese vestido de gracia, Él te haría harapos, te destruiría por completo. Pero lo que te cubre, lo que te cubre, lo que te cubre, lo que me cubre, es lo que a mí me da la identidad espiritual correcta para saber que Satanás no puede tocar mi vida, porque estoy vestido, y Satanás no puede atacar ni aleluya, y destruir a nadie que esté vestido. Solo ataca a los que están desnudos y los hace presos y los hace esclavos. Así que no sé dónde has perdido tu vestidura, pero si reconoces que en algún momento de tu vida has perdido tu vestidura de gracia, recupéralo en esta hora, porque para ti la consecuencia de una falsa unidad, una falsa identidad, será terrible. Recupérala. Y lo más grande y lo más sublime, que si nos mantenemos vestidos de gracia, aleluya, cuando Él nos lleve a su eternidad, hará una mudanza y nos quitará el vestido de gracia por vestidura de novia, de lino finísimo, blanco y resplandeciente, porque ya estamos preparados para la eternidad. Póngase de pie.